Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso, el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Los saluda su servidor, que hoy tiene el agrado de contarles las buenas nuevas de la palabra del Señor, deseando siempre que se encuentren bien, en comunión con el Señor, en oración, en una actitud de reflexión para que busquemos el rostro del Señor en todo momento. Los invito a orar en esta noche para que el Espíritu de Dios dirija y nos conduzca de tal forma que podamos recibir la palabra de la mejor manera. Bendito Dios, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por todos mis hermanos que hoy están recibiendo esta palabra, recibiendo este tiempo, Señor. Este alimento diario que Tú provees a nuestras vidas, Señor. Es Tu palabra la que fortalece, la que edifica, la que construye, la que transforma nuestro corazón, de tal manera que podamos todos, Señor, entender la gracia Tuya, el amor Tuyo, la misericordia en Tu justicia, Señor, Padre. Te damos gracias y Te bendecimos, Señor, porque Tú eres bueno y porque para siempre es Tu misericordia. Padre, Te ruego por cada uno de mis hermanos que hoy están recibiendo Tu palabra, que Tu Santo Espíritu sea llenando como cual vaso, Señor, que se derrama, Señor, en Tu gracia, en Tu amor, Padre. Llénanos y que podamos ser capaces de entender la plenitud del amor de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que perdones todo pecado, toda falta, Señor, porque ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Por eso venimos a Ti, Señor, seguros de que Tú eres Dios bueno, que eres Dios perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Según Tu gracia, según Tu amor, Señor Padre, nos volvemos a Ti y nos refugiamos en Ti, conociendo, Señor Padre, que Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro socorro, Señor, en estos tiempos complejos, estos tiempos difíciles. Padre, solamente en Ti descansamos, solamente en Tu misericordia, en Tu gracia, Señor, en Tu amor. En Ti ponemos nuestra esperanza. Padre, y ahora que Tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Efesios y revisemos el capítulo 3 desde el verso 14 al 21. Dice la Escritura así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amados, el apóstol Pablo hace una de las declaraciones más maravillosas que Dios tuviera bien revelarle a él. Ciertamente, amados, antes como gentiles podíamos ser extraviados, llevados por todo viento de doctrina, como aquellos que no conocen la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo una verdad estremecedora y dice así: conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Ciertamente el hombre está lleno de mitos, de leyendas, de filosofías, de conceptos, de estilos de vida según donde habite, según con quién habite, según sus costumbres aprendidas de generación en generación. Pero el apóstol hace una exclamación diciendo que por eso él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, amados? Porque él está diciendo que en él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y evidentemente, amados, que si nominalmente aquí en la tierra los hombres se vanaglorian de tener un apellido o de pertenecer a cierto linaje, ciertas líneas de familias, algunos pretenden ser más que otros. Pues imaginémonos, amado, ¿cómo serían ellos si en el cielo pudieran tener ciertos rangos y ciertas determinaciones familiares que excluyeran a otros? En el cielo no va a ser así, amados. En el cielo solo hay una familia. Allá será reconocida solamente la familia de los hijos de Dios. Porque si ustedes ven aquí en la tierra, cuando se le preguntaba a un judío, él daba toda su genealogía, y eso era motivo de vanagloria para los hombres. Decir, yo vengo de la familia de Benjamín, por ejemplo, y siempre ellos hablaron de mi padre Abraham, y esto prácticamente había hecho una división, había generado extremadas controversias, discusiones, y que inclusive llevaron a la guerra algunos por el hecho de haber una separación. Hay una declaración en este mismo capítulo que el apóstol Pablo hace y dice en el verso 1, 2 y 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amados, no se conocía, no se sabía. El mismo apóstol lo había dicho, pero ligeramente. Pero en esta parte de la Biblia, Pablo se muestra como un hombre que tenía una revelación cual nunca antes ninguna persona había
llegado a entender lo que el apóstol estaba diciendo. Por eso es que dice verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, administrar significa repartir, dar de forma correcta, y como que si hubiera estado el conocimiento o la repartición de esta gracia de modo desigual, porque para los judíos el Dios era solamente para él, y todas las promesas, toda la esperanza estaban basadas en lo que habían recibido de parte de sus profetas, especialmente de Moisés, y esa era la gran separación que había entre los hombres, gentiles, o sea, los no judíos, y los judíos. Por tanto, era irreconciliable la relación que pudiera haber entre todas las personas que no fueran judías. Hoy conocemos lo que este misterio que dice el apóstol Pablo. Leamos bien, dice misterio, no dice ministerio. Dice aquí que por vosotros me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Dice, mi conocimiento es en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, somos coherederos juntamente con el pueblo de Israel. Somos copartícipes de la gracia y de las promesas que están dadas por medio de Cristo Jesús, del cual dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. O sea, el apóstol Pablo presenta una explicación compleja para el judío de recibirlo, de aceptarlo, maravillosa para nosotros los gentiles de saber que a nadie le haya sido explicado, a nadie le había sido revelado, y es el apóstol Pablo. Por eso es que la base de la iglesia es sobre la revelación de los apóstoles por medio del Espíritu para nosotros, para estos tiempos. Como dice el apóstol Pedro, la promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, en donde el don de Dios será establecido en cada uno de nosotros. Por eso replica diciendo, cuando le dicen, ¿qué haremos? Y él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautícense cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otra porción dice, para que lleguen tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Es que Cristo es nuestro refrigerio, Cristo es nuestra comida, Cristo es nuestro amparo, Cristo es nuestro Dios y Señor, soberano de todas las cosas. El mismo apóstol escribe en el libro de Romanos, y Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Esto nos hace conocer de manera invaluable quién es Cristo en nuestra vida. El mismo Señor preguntó, ¿y quiénes dicen la gente que soy yo? Y los discípulos decían, bueno, unos dicen que eres un profeta, que eres Elías,
Pero a Jesús le interesaba saber quién era Él para ellos. Así como hoy Él quiere saber quién es Jesucristo para usted. Esta pregunta, amados, es la que por los siglos está formulada para usted y para mí, de quién es Cristo, amados. ¿Cuál es el rol de Cristo en su vida? ¿En qué espacio usted concibe a Cristo Jesús dentro de su vida, amados? Hay muchos que lo tienen en el respaldar de la cama o sobre una mesa o guindado en una estampa de cartón, o lo conciben como un Dios de madera. Pero ¿será que en verdad Él debe de estar en nuestro corazón, amados? Mi pregunta es para hacerle ver que Él es nuestro Dios y que los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo podría estar en una estampa? ¿Cómo podría estar en un madero? ¿Cómo podría el hombre postrarse ante una imagen inerte que tiene ojos pero no ve? Manos tienen, mas no palpan, pies tienen, mas no caminan. Es tremendo el Salmo 115 cuando dice: como tales son aquellos que los tienen. El hombre ciego, es sordo, es mudo, está en muerte realmente cuando el hombre no ha entendido quién es Jesucristo, amado, y qué es lo que ha hecho Jesucristo, y por qué hemos de amarlo, y por qué hemos de recibirlo en nuestro corazón, por qué Él es imprescindible en la vida familiar, por qué es imprescindible dentro del hogar, por qué es necesario que Cristo habite en medio de nosotros. ¿Cuál es la necesidad realmente de que Cristo esté todo el tiempo con nosotros, amado? ¿Sabe por qué, amados? Porque Él es nuestro pastor. Él nos conduce, amado, conforme a su amor, a su gracia. Y el hombre se extravía con facilidad cuando no tiene al Señor en su corazón, cuando no tiene su palabra. Si aquellos que con la palabra se extravían, ¿cómo serán aquellos que no han escuchado la palabra de Dios? Es tremendo, amado. Por eso el apóstol dice: por esta causa yo doblo mis rodillas, porque a Él se le dio una tremenda responsabilidad de dar a conocer, amados, algo que no había sido revelado antes. No se conocía. Las generaciones anteriores no lo conocían, no sabían. Y a Dios le plació en su dispensación de los tiempos. O sea, a Dios le plació darnos esta maravillosa revelación, amados. Y sí que es precioso el tiempo que nos tocó vivir, amados. Muchos dicen: yo hubiera querido estar en la época de Moisés, yo hubiera querido estar en la época del Señor Jesús o antes. Y déjeme decirle, amados, que si usted infringía la ley, era apedreado. No sé si le hubiera gustado eso, porque muchos de nosotros hubiéramos caído apedreados a causa de nuestros pecados. Mas la gracia de Dios dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio: ni yo te condeno. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Porque cuando aparece Cristo en nuestra vida, no hay quien acuse nuestro corazón, porque Él ha venido para quitar, para limpiar, para purificar, para transformar nuestra alma y dejarnos limpios y declararnos inocentes en medio de un juicio, amados, en el que
La sentencia ya había sido dada. Dice que éramos reos de muerte. Por eso la Escritura mismo sostiene y dice que Él nos pasó de muerte a vida. Esa es la obra del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús viene a hacer a la vida del hombre. Cuando el hombre no tiene a Cristo, permanece culpable, permanece convicto de muerte, permanece sentenciado a una muerte eterna, amados. Y este es el conocimiento que nos tocó a nosotros. Algo que, como dice el libro de Hebreos, en otro tiempo el Señor había hablado por medio de los profetas. Ahora, en este tiempo, nos ha hablado por medio del Hijo. Eso es lo más hermoso, amados, porque el Hijo viene por medio de la revelación del Espíritu Santo al corazón del hombre que necesita luz, que necesita ser iluminado, que necesita ser verdaderamente ordenado, porque el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo está vacío, está desordenado, no tiene horizonte, no tiene metas, no tiene planes, no tiene propósitos, no tiene a dónde ir. Las familias se pierden una tras otra, generación tras generación, cuando Cristo no habita en medio de ellas. Es condición sine qua non, amados, que para que una familia pueda tener un norte, debe tener a Cristo Jesús. Debe de Él habitar. Y para que Cristo habite en nuestro corazón, es el Espíritu de Dios que tiene que revelarle. Es el Espíritu de Dios que tiene que darnos esa vista, amado, espiritual. Nuestros ojos del alma tienen que contemplar, tienen que aprender a extasiarse ante la majestad y soberanía de Cristo Jesús. Si nos negamos a reconocer tal cosa, entonces nuestra vida está vacía. No hay propósito. Un hombre que no puede tener o no tiene a Cristo Jesús es un hombre que no tiene salvación, que no está dentro del contexto de lo que la revelación de Dios está ahí. Y queriendo entrar a explicarlo, el amor de Dios, el amor de Cristo, quiero remitirme a lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 16. Aunque este verso suena muy repetidas veces, es la clave del entendimiento del amor de Dios. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Memoriza este verso y dice aquí en el verso 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, la provisión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multisabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, dice, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amados, el misterio estaba escondido, dice, desde los siglos en Dios. A Dios le plació hacer así.
Imaginémonos si Dios se escondió. ¿Quién podía encontrar? ¿Cómo podría el hombre conocer más si Dios no lo revela? Es Dios el que revela todas las cosas según su beneplácito, según su propósito. Por eso el apóstol dice, porque de los dos pueblos hizo solo uno. Y ahora, amados, el nuevo hombre, la nueva criatura, creada según Dios, creada según Cristo, es una criatura dotada de lo mejor del cielo, porque la nueva criatura tiene en su corazón un espacio para que se albergue el amor de Dios, para que el hombre sea lleno del conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios es Cristo. Cuando un hombre no tiene a Cristo, no ha entendido realmente quién es Dios. Por eso Jesús le habla a la samaritana y le dice, si tú conocieras quién es el que te habla y cuál es el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría agua que salte para vida eterna. Amados, esa agua que salta para vida eterna es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. El Señor Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Cómo puede ser, amados? El último día ya todos están prácticamente saciados, están llenos, y sin embargo Él se pone allí para decir si alguno tiene sed. Y es que no se concibe a un hombre que ame a Dios y que no tenga sed del amor de Cristo. No se concibe una familia que profese amar a Dios y que no tenga hambre por la palabra. Por eso Isaías dice, venid, comprad sin dinero y sin precio a todos los sedientos, a todos los hambrientos. Comprad sin dinero y sin precio, amados. Es que la gracia no es vendida. La gracia no es adquirida por ningún rango familiar. La gracia es derramada por medio de Dios para todos aquellos que crean en su Hijo. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es para los hijos de Dios, entonces, es para los que reciben. Muchos hombres reclaman la paternidad de Dios, como cual hombre que quiere ser parte de una familia, y hoy hasta la genética juega un rol importante para declarar a una persona en un tribunal si es hombre, y si es hijo o no de un hombre, y se hacen pruebas de ADN y se declara la paternidad. Pero podemos decir que el ADN de Dios se llama Cristo Jesús, porque si en un hombre se encuentra a Cristo Jesús, o si en el corazón de un hombre se encuentra a Cristo Jesús, entonces podemos decir, este es un hijo de Dios. Esa es la mejor forma, y por no decir la única forma, de declarar a alguien hijo de Dios. Hijos de Dios son solo los que han recibido a Cristo Jesús. Son solo los que aman a Cristo Jesús, los que languidecen por su gracia, por su amor, por su misericordia, los que tienen hambre y sed de la palabra, los que
aman la palabra de Dios, los que invocan su nombre, los que permanecen siempre clamando ante sus pies, los que han reconocido, amados, que es necesario que Cristo habite en su corazón, en su casa, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, porque entonces la gracia de Dios se derramará, amados. Y esto es lo que dice el apóstol. Dice que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso es que el apóstol, el libro de Habacuc, el libro de Gálatas, el libro de Hebreos, dice así: mas el justo por la fe vivirá. El Señor Jesús dijo esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Es que Cristo es la vida eterna. Cristo es el que redimirá nuestras vidas y nos levantará un día de nuestras tumbas. Y todo su pueblo se ofrecerá voluntariamente para alabarlo y bendecirlo. Hoy, amados, podemos decir que muchos como que estuvieran conformes, contentos con estar en la casa porque ya se acabó el ir a la iglesia. Ya no se está yendo a la iglesia. Las iglesias están vacías. Pero, amados, solo quiero decir esto: que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia jamás será destruida. La iglesia la fundó Cristo. El reino eterno de Dios está basado sobre aquellos que están sujetos, como todo reino, a la voluntad de quien reina, que se llama Cristo Jesús. Si Cristo Jesús reina en su vida, si Cristo Jesús reina en su corazón, si reina en su familia, si reina en sus hijos, entonces el reino de los cielos ya está en su casa, ya está en su corazón, ya está en su familia. Ya todos pueden disfrutar de la maravillosa gracia, del perdón, de la misericordia, del amor de Dios. Por eso es que dice el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es algo preciosísimo. Esto tiene una connotación que va hasta la eternidad, amados. Esto es trascendente. Es trascendente que Cristo esté en su vida, que todos perciban el aroma de Cristo en usted, que en usted habite la gracia, que en usted habite la misericordia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Cristo. Eso es algo que solamente por los ojos del alma, por los ojos de la fe, puedan ser entendidas por medio de la revelación, obviamente, del Espíritu Santo. Es que así como a Pablo se le reveló, un día, dice él, conocí a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el Espíritu no lo sé, donde a él le fueron reveladas cosas inefables, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que no han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene guardada para aquellos que le aman. Entonces, si usted es parte de la familia de Dios, porque aquí dice que es en Cristo que toma nombre toda familia, dice, para que os dé a conocer, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, es por medio del Espíritu que usted se fortalece.
Es por medio de la revelación que a usted le hace sentir y le hace saber en su corazón que usted es parte de la familia en los cielos y en la tierra, de la familia de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Siente usted? ¿El Espíritu le ha revelado? ¿Usted está seguro de que usted es familia de Dios? ¿Siente usted que pertenece a esa familia o todavía no? Yo creo que el Espíritu da testimonio y cada persona puede percibir si es parte de esa familia bendita. ¿Usted es miembro de esa familia maravillosa o todavía ama las cosas del mundo más que a Cristo Jesús? ¿Prefiere usted un partido de fútbol a escuchar la palabra de Dios? ¿Prefiere usted una fiesta carnal que una fiesta espiritual? ¿Prefiere usted un buffet, una mesa de banquete a la palabra de Dios? Porque si es así, entonces quedan dudas de que usted pueda pertenecer a la familia de Dios. La familia de Dios apetece el plato principal, que es Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Él es el Señor de nuestra mesa y el pan de nuestra mesa y el que nos lleva a nuestro aposento para descansar en Él. En Él tenemos todas las cosas, amados, reunidas. Dice el texto, amado, el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amados, ¿usted es capaz de comprender esto? Dice que Cristo tiene que habitar para que usted pueda entender. Si usted lee retrógradamente el verso 17, nuevamente dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados, el apóstol habla primero en términos de agricultura, dice arraigados. Usted entiende lo que es una raíz de un árbol, que no sea como la raíz de un césped usted, que es arrancado con una mano, sino que sea como un árbol frondoso, como una hermosa palmera que, aunque vengan los vientos fuertes, aunque venga el COVID y todas sus tribulaciones, usted puede permanecer arraigado en Cristo Jesús. Pase lo que pase, tenga que ocurrir lo que tenga que ocurrir, usted está arraigado, usted está cimentado. El cimiento es la estructura de toda construcción que permite que la construcción permanezca firme. Si usted es un edificio, porque usted es el edificio, usted es el templo en donde metafóricamente el apóstol Pablo habla de que somos casa de Dios, somos el templo de Dios. Entonces usted tiene que estar cimentado para ello, estar arraigado, y que usted pueda entender esto, amados, para que usted pueda darse cuenta las dimensiones, porque todo edificio tiene dimensiones, pues, hermano.
Y aquí el apóstol está hablando de eso. Muchos han leído, pero no entienden que el edificio, que el templo, tiene una anchura, tiene un largo, tiene una profundidad y tiene una altura. Esas son las dimensiones. Cuando usted le van a construir su casa, el ingeniero le dice va a medir tanto por tanto, el alto va a ser este, y los cimientos vamos a hacerlo de tal profundidad para que la casa, dependiendo de la altura que vaya a tomar, pueda ser profundizada. Y amados, la metáfora es maravillosa porque si usted ve la anchura, es el cinturón, es el cinto que abarca el mundo entero con el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que la primera medida es el ancho del amor de Dios que está rodeando todo el mundo. Es el cinto, la anchura, amados, que rodea al mundo para que se muestre su gracia y su amor, amados. Y nosotros tenemos esa especificación de un amor que tiene un ancho que no se escapa nada. Todo el mundo está rodeado por el amor de Dios. Son aquellos que quieran estar ceñidos bajo ese cinturón de amor, los que permanecen en ese edificio, los que son parte de esa casa maravillosa. Ese cinto, amados, tiene también una determinación en Dios, que todos aquellos que crean en su Hijo, amado, porque el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, desde ya ha sido condenado. Entonces, ya conocemos la primera medida del amor de Dios, que es el cinto que rodea a la creación misma, para que todos puedan venir al arrepentimiento. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del pecador. El ancho, amados, está allí. La longitud alcanza desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús dijo: y estaré con vosotros hasta el último de los días. Esa es la longitud que expresa la Biblia del amor de Cristo. Es de extremo a extremo, amados, porque desde el Génesis al Apocalipsis Cristo está allí, amados. Esa es la longitud del amor de Dios. Luego, amados, podemos decir que llega la profundidad del amor de Dios. Y la profundidad de Dios llega hasta el extremo de la depravación del hombre, el extremo de la maldad del hombre, que Dios no tiene en cuenta nuestros pecados y no nos toma en cuenta nuestros pecados y nos pasa por alto por medio de Cristo Jesús. Esa altura, amados, es algo precioso porque nos edifica de tal manera que es maravillosa la altura de lo que tiene el amor, la profundidad, de lo que tiene el amor de Dios. Es algo que la mente del hombre, el corazón del hombre no logra entender. No es posible que usted entienda cómo Dios puede perdonar a un criminal, cómo Dios pueda perdonar a un derramador de sangre, cómo Dios puede perdonar a un padre que abandona a sus hijos, cómo Dios puede perdonar a una mujer que atenta y asesina a su propio hijo en su propio vientre. La profundidad
del amor de Cristo va más allá de entender todos los hechos execrables que el hombre pueda haber hecho. Todo llega gracias al amor de Cristo, amados. Y la altura, amado, llega desde la tierra mismo hasta todas las dignidades de Cristo Jesús en el trono mismo, amado. La altura del amor de Dios llega por arriba de los mismos cielos. Es para darle al hombre, amados, una cobertura tal que eso nos pueda hacer ver que el amor de Dios está por sobre toda dimensión que el hombre pueda gestar en su mente. Dice aquí, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, amados. No hay conocimiento que pueda alcanzar a entender ciertamente todo el amor de Dios. Eso excede la capacidad de toda mente iluminada, incluso el amor de Cristo. ¿Cómo puede ese amor llenar todas las capacidades, todas las medidas, el ancho, el largo, lo profundo, lo alto? Y esa es la medida que Él quiere llenar con su misma presencia en usted mismo, en nosotros mismos. El amor de Cristo, la gracia del Dios vivo, de llenarlo todo el espacio, amado, para que usted pueda ser lleno. Dice el verso 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe cuál es la plenitud de Dios, mi amado? Es Cristo Jesús. Es Él que viene a llenarlo todo, amados. Él llena su vida. No hay ningún espacio que quede vacío cuando la presencia de Dios está. Por eso el apóstol Pablo nos dice que seamos llenos del Espíritu. La plenitud de Dios engloba lo mejor de Él. Y eso es Cristo Jesús llenando su casa, su corazón, su mente, sus sentimientos, sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, su andar, su levantar, su acostar, su entrar, su salir. Todo eso, amados, tiene que ver con la plenitud de Dios mismo para con usted, para que se revele realmente, ya no por letra, sino por medio del Espíritu, el amor de Dios en su vida. Y es que cuando usted comprende esto, amados, porque este conocimiento fue oculto por los siglos, y hoy usted y yo tenemos esta revelación tan grande que nos permite verdaderamente postrarnos y adorar la infinita gracia del Señor, que copa todo espacio vacío que pueda tener, amado. Usted puede ser despreciado, puede ser abandonado, puede ser traicionado, pero nunca, amados, su corazón estará vacío de la plenitud del amor de Dios. La plenitud del amor de Dios está allí, está para llenarlo todo, para que no haya ninguna parte de usted que esté sin la presencia de Dios.
Es solo por el amor de Cristo que podemos conocer el amor de Dios, amado. El amor de Dios por el hombre lo indujo a dar a su Hijo y llevarlo a la cruz. Ese es el amor de Dios, amado. No puede haber una mayor prueba de amor que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo en la cruz para que usted pueda ser salvo, para que por la fe, amados, podamos entender ese amor, esa revelación. Es algo que va más allá de todo entendimiento. Por eso es que la palabra avergüenza al sabio, porque ellos pretenden saberlo todo. Pero, oh sorpresa, mi amado, el mismo Satanás y todas las potestades se llevaron una sorpresa cuando Cristo Jesús venció públicamente. Y allí, amados, crucificó el acta que nos era contraria. El acta de sentencia que teníamos nosotros era un acta que era condenatoria. Y allí, amados, fue puesta públicamente, de tal forma que el don de Cristo es dado a conocer al hombre para que pueda ver las dimensiones del amor de Dios. Creo yo que la medida del amor de Cristo es tal que eso nos permite entender el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, amados. A veces la frase queda como una expresión semántica, pero cuando usted analiza que la forma como Dios nos amó es que no negó a su Hijo para que el Hijo pueda pagar la culpa por nosotros. Entonces, si usted ve, el plan de Dios no es solamente salvarnos y ya, sino que debemos ser llenos, dice aquí el texto en el verso 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso nos habla de que todo conocimiento, todo entendimiento tiene que estar impregnado, tiene que estar lleno de esa plenitud, amado. Cuando dice plenitud, es todo Dios mismo. Es Cristo Jesús, amado, en todas sus medidas. El varón perfecto, amados, que viene para establecerse, para arraigarse, para cimentarse en los corazones, en las familias. Todos los dichos que el apóstol Pablo dice no se comparan con este dicho maravilloso que es la plenitud del amor de Dios. Dice que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto aturde los sentidos del sabio. Esto distorsiona la reflexión de los meditadores y de aquellos que se catalogan como iluminados, porque es Cristo Jesús que viene a alumbrar. Si lo vemos a través de Cristo Jesús, entonces entenderemos. Pero si lo queremos poner en la sabiduría humana, el conocimiento del hombre, el sentimiento del hombre, los pensamientos del hombre quedan aturdidos, bloqueados, porque jamás se entenderá la plenitud del amor de Dios. ¿Cómo puede entender un sabio esto? ¿Cómo puede entender una persona que pretende ser salva por sus obras, por lo que ha hecho, si no reconoce, amados,
que no requiere un salvador, sino que ella misma está salvándose por sus propios recursos. Solamente en la mente pequeñísima del hombre es incapaz de reconocer las medidas del amor de Dios, y peor, la plenitud del amor que Dios ha puesto para nuestras vidas. Por eso dice el verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder, amado? Es su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae luz al pensamiento del hombre. Es el Espíritu Santo el que le va a aclarar cuando usted se humille delante de Él y le diga: Señor, muéstrame, Señor, enséñame, Señor, capacítame, Señor, necesito luz, necesito revelación, no comprendo, mi corazón está duro, mi corazón está lleno de incredulidad, Señor, ayúdame en mi fe, estoy frío, estoy indolente, estoy indiferente. He escuchado a muchos predicadores, pero no entiendo, amado. ¿Sabe por qué? Porque muchas predicaciones están sin el poder del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu de Dios se establece en el corazón del hombre, entonces el nuevo hombre, la nueva criatura, la criatura creada según Dios, no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios, engendrados por medio del Espíritu Santo, entonces podrá entender la letra que se hará espíritu en el corazón. Es por medio del Espíritu de Dios que usted y yo recibimos la gracia maravillosa y podemos entender todo este misterio, amado, porque era un misterio en donde ahora tenemos luz, esa luz admirable, ese conocimiento preciosísimo que nos capacita para poder hablar de la grandeza de la gracia de Dios. Es solamente por esa vía, es solamente de esa forma que el hombre puede ser lleno de toda la plenitud. Tenemos que aprender, amados, que el Señor ha prometido derramar su Santo Espíritu en nosotros. En el capítulo 1 del libro de Hechos, el Señor Jesús hace una aseveración y dice: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Oh, amados, cuando habla de ese poder en el original griego, la palabra es dunamis, que significa dinamita. Es un poder de explosión incontenible del amor de Dios que se refleja a través de lo que usted pueda testificar y pueda hacer. Dice: y pondrás manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el poder de Dios, es el don de Dios, es la gracia divina, es la maravillosa obra de Dios, amado, que va acompañada de dones y talentos, amados, que Dios ha establecido para que usted sea un hijo de Dios que le sirva, lleno de su gracia, lleno del Espíritu de Dios. Su copa debe estar rebosando, amado. Su copa, su casa, su matrimonio, sus hijos deben de estar llenos del amor de Cristo, de la revelación de el Dios Todopoderoso en su vida. Su casa tiene que estar llena de conocimiento, amado, para que no esté en oscuridad,
La palabra tiene que ser revelada de tal forma que todos puedan decir ciertamente: conozco la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de la dimensión de mi casa. ¿Acaso no conoce cuánto mide su casa cuando va de extremo a extremo? Ahora, amados, es el Espíritu de Dios que se muestra de tal manera que usted ha sido lleno de esa plenitud. El punto es que no se llena con ninguna otra cosa, sino con el amor de Cristo en su corazón. Allí, amados, es donde los sabios no alcanzan y no dan pie con bola, no lo van a entender, no lo pueden dimensionar, porque eso excede todo conocimiento. Es solo el conocimiento impartido por medio de la palabra de Dios la que refleja lo que Dios quiere que usted conozca de Él. Usted no lo va a entender de otra manera. Es el Espíritu de Dios el que se revelará por medio del Espíritu Santo en su corazón. Ese es el amor que excede todo conocimiento. Allí es que vamos a entender cómo Dios ha perdonado al hombre cargado de pecado, lleno de engaños, lleno de envidia, lleno de homicidios, lleno de maledicencias, abominable ante los ojos de Dios, y sin embargo el Señor ha derramado su amor para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Mis amados, mi oración es que Cristo sea revelado en su corazón, que el misterio guardado por los siglos sea revelado en su vida, en lo más profundo de su ser, y que usted y su casa disfruten de la plenitud del amor de Dios, y que usted sea capaz, después de ser arraigado y cimentado en el amor de Cristo, de entender la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Mi oración es que esto toque nuestros corazones para que nos volvamos a Él, y si aún usted tiene espacios vacíos en su corazón, el Señor los llene. Y hoy quiero que hagamos una oración juntos para que el Señor le revele en su corazón lo que Él quiere para su vida. Necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios. Necesitamos llegar a tener en el alma una completa mansedumbre, una humildad, bondad, el amor, la justicia, la santidad, la verdad y la misericordia de Dios, y estar llenos de Dios. El pecado no puede llenar nuestra vida, ni Satanás tampoco, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Por tanto, el pecado no enseñoreará sobre nosotros. Es Jesucristo, el Señor y soberano en nuestra vida, que por medio del Espíritu Santo lo va a dirigir siempre y lo va a llevar a aguas profundas, siendo Él el capitán de su barca, dirigiéndolo siempre a lo mejor de lo mejor. Lo mejor siempre está por venir. Gracias sean dadas a Dios por su palabra. Vamos a orar, amados. Incline su rostro. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tan grande revelación, Señor, que tú traes a nuestros corazones de conocer
el misterio que estaba guardado por medio de los siglos y que no le fue dado a los sabios, sino que fue dado, Señor, para la iglesia, para que la iglesia pueda entender las dimensiones del amor tuyo, para que seamos plenamente capaces de conocer el amor de Cristo, para que la plenitud del amor tuyo pueda llenar nuestras vidas y que permanezcamos agradecidos, que permanezcamos en humildad, que permanezcamos con mansedumbre, que la paz tuya, amado, que excede todo conocimiento, se establezca en nuestra vida, en nuestra familia, Padre, y que la nueva criatura, creada según Dios, pueda disfrutar de la grandeza inescrutable de tu gracia maravillosa que ha venido para llenarlo todo. Señor, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, llena nuestra familia, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a la parentela que se añadirá, Señor Padre, a todos ellos, Señor Padre, que se cumpla tu palabra que dice que la generación del justo será poderosa. Padre, ese poder tuyo es a través del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice tu promesa. Señor, hoy queremos y necesitamos más y más de tu Espíritu. Llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, satúranos, Señor, imprégnanos con esa gracia preciosa, con ese amor tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Dios bendiga su hogar, su vida, amados, y que usted sea lleno de la plenitud del amor de Dios. Amados, quiero anunciarles que a partir del domingo que sigue, no este que está por llegar, está en el corazón de volver a la iglesia, y para tal efecto haremos servicios de 10 a 11 y de 11 a 12 para 2 grupos de personas, que serán de 35 personas por grupo, y lo haremos a puerta cerrada, y solo recibiremos a las personas que se hayan anotado previamente en el primero y segundo grupo, porque la puerta se cerrará en punto, de tal forma que debemos estar media hora antes para poder ubicarlos según las nuevas disposiciones sanitarias que existen. Esa es la razón por la que hacemos esto, y para que todos puedan tener la oportunidad. Haremos 2 servicios. No habrá escuela dominical, pero sí tendremos un servicio para adultos, y quisiera yo que a partir de la semana que transcurre y la siguiente nos anotemos en cuál de los 2 servicios vamos a llegar. Tendremos un control para poder recibirlos y acomodarlos, y guardaremos ciertos protocolos que nos permitan tener un orden, de tal forma que como iglesia demos la seguridad de que ninguno se vaya a infectar. Ese es el porqué en realidad, y porque necesitamos entrar a la casa de Dios, necesitamos hacer fiesta al Señor, necesitamos pedirle a Dios que nos vuelva a su casa.
Amados, les pido su oración por su servidor y que todo lo podamos hacer ordenadamente. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena noche. Amén.